Buenas tardes, amable auditorio. Hoy, lunes 15 de julio del 2019, le damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera emisión de Charlas de Política y algo más. En un momento regresamos con ustedes. Les saludamos Víctor Hugo Barrera, Jorge Vera y Carlos García Granado, su servidor. Hoy contamos con la asistencia de nuestro gran amigo Fernando Alberto García Cuevos, un destacado político mexiquense. Fer, muchas gracias por tu asistencia a nuestra invitación para este programa. Muchas gracias, don Carlos. Víctor, Jorge, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Hemos sabido que estás recién galardonado. Te acaban de dar un doctorado honoris causa muy merecido, dada tu aportación a la literatura, al campo político y a la cultura de nuestro país. Platícanos, por favor, mi querido Fer, dónde fue y cuáles fueron los motivos suficientes, porque no cualquiera lo hacen doctor honoris causa. Bueno, no sé si muy merecido, pero muy agradecido sí estoy con el Claustro Mundial de Universidades, quien consideró que podía yo ser pues candidato a recibir el doctorado honoris causa. Y lo que consideraron fue la labor que he realizado durante años en favor del desarrollo humano, de el fomento de liderazgos integrales y del compromiso que se tiene con la sociedad. Fue para mí un momento muy estimulante. Por cierto que fue en las instalaciones de Xicoténcar, en la vieja casona del Senado de la República, una sesión muy solemne con personalidades muy destacadas de la ciencia, de las artes, de la cultura, de la televisión. Y bueno, pues ahí estuvimos nosotros también muy comprometidos con estos temas que a mí particularmente me mueven y me comprometen, para poder dar lo que esté a mi alcance como una contribución a tener una sociedad cada vez mejor. Una sociedad que hemos visto decaer un poco, una sociedad que ya no quiere participar mucho. México se ha vuelto más apolítico que político, sale a votar en escasas cantidades, pero no tiene esa interacción de antes, de hablar, de opinar, de decir, yo quiero esto y pienso que es esto. Hemos sido la sociedad cayendo poco a poco en ese desgaste político que lo han hecho los mismos partidos políticos, pero la sociedad ya no quiere participar. Bueno, tienes toda la razón, Víctor, en lo que estás planteando, nada más que quisiera acotar que esto no es exclusivo de México. El mundo se encuentra en un proceso inmerso, me parece, que de anomia, que quiere decir una pérdida gradual de valores. Así como un individuo se puede enfermar de anemia por no tener la alimentación adecuada y bueno, si se descuida puede llevar esta enfermedad incluso a la muerte. En el caso de los valores se denomina como anomia, cuando los seres humanos, los grupos sociales y los propios países perdieron el rumbo en el terreno de los valores universales que sostienen cualquier sociedad. Hoy, desgraciadamente, en el mundo vemos la prevalencia de nuevos valores que son dirigidos e inculcados por nuevos arquetipos de liderazgo que provienen de sectores que están al margen de la ley y que los jóvenes pues tienen la oportunidad de elegir, tener la oportunidad de una vida, como dicen, aunque sea corta, pero llena de privilegios dentro de un ambiente de ilegalidad. Efectivamente, Víctor, hay una pérdida gradual de valores que debe ser un motivo no solo de preocupación o de avistamiento, sino de compromiso para contribuir a que la sociedad se recupere en ese sentido y podamos contribuir a tener una mejor calidad de contenidos en todos los medios de información y en las escuelas que logren formar a jóvenes, a niños y jóvenes con una mejor consistencia de valores que los lleve a ser hombres de bien y de éxito, porque se trata de que sean exitosos
en la tarea que elijan, pero que logren ser los mejores. Bajo valores, por supuesto, ¿no? Con la guía de los valores para poder pues ser contributivos en todos los sentidos de la palabra. Hoy vemos una sociedad que los valores son soy narco y soy rico y tengo los privilegios y no me interesa otra cosa, ¿no? Pues esos son como en los cómics, esos son los antivalores que están contaminando seriamente nuestra sociedad. Pues por la falta de resultados de los gobiernos en turno, ¿no? Una falta de visión, una falta de un gobierno honesto. Hoy se habla mucho de corrupción. ¿Hasta dónde ha permeado la corrupción en nuestro país? Y sabemos que en su momento lo dijo el entonces presidente José López Portillo, que lo único que le faltaba a México es que se convirtiera en un país de cínicos. Y lamentablemente cuando lo dijo, ya éramos un país de cínicos, casualmente. ¿Qué nos falta como país, como mexicanos? Mira, yo podría hacer un símil referencial. Un acto de corrupción es cuando sobornas a un agente de tránsito porque te pasaste un alto y te sorprendió y entonces buscas aminorar la multa que te van a imponer por esa falta administrativa y entonces el ciudadano en automático y de la forma más natural busca corromper al oficial o viceversa para resolver ese tema. Aquí sucede en México y en muchísimas partes del mundo. Pero quiero citar un ejemplo. ¿Qué pasa con los mexicanos que cruzan la frontera en Estados Unidos? Inmediatamente cambian su actitud. Son educados vialmente. Se vuelven los tipos más respetuosos de las normas urbanas, se vuelven muy respetuosos de los señalamientos, de cruzar la calle en la esquina, porque si no lo van a infraccionar si se cruza media calle como aquí, jalando a los chamacos. ¿Esto qué quiere decir? Que es un tema, sí, cultural, pero es un tema también de orden. Y por supuesto, también es un tema que tiene que ver con la aplicación estricta de la ley y no encontrar puertas falsas con la impunidad. Que la impunidad no es más que el ignorar la ley para hacer lo que al individuo o a la autoridad se le venga en gana. La impunidad es el alimento de la corrupción, ¿no? Si alguien se le impune, sabe que la próxima vez que lo haga, pues pagando, corrompiendo a la gente, puede salir tranquilamente. Así es. Y por decreto no se acaba la corrupción. Claro que no, es un tema que requiere de orden, requiere de hacer leyes más claras y rígidas para señalar puntualmente lo que sucede en cada una de las áreas, de las estructuras del gobierno de los 3 niveles. Si no hay reglas claras, pues cualquiera las rompe, ¿no? Como en un partido de fútbol, si no están claras las reglas, pues van a acabar rompiéndose las rodillas los jugadores porque no hay nadie que los contenga o ellos mismos que saben que si cometen una falta mayor, pues van a perder hasta la licencia de jugadores, ¿no? Si hubiera impunidad, pues no podrían tener el desplazamiento como deportistas al que están acostumbrados. Es decir, yo tengo reglas, las hacemos o las hacen los legisladores día tras día, pero no está tan específica que la podemos interpretar a nuestro favor. Bueno, a mí me dicen que cometer un delito administrativo es a lo mejor llevar una botella de cerveza en la mano, en la calle. Sería un delito administrativo. Pero el policía me dice, no, joven, mire usted, para que no llegue a la delegación o a la alcaldía, deme 50 pesos. Lo interpretamos, ¿no? Interpretamos la ley, o lo está interpretando el policía, y nosotros permitimos que esa interpretación sea a nuestro favor. Cuando tendríamos que decirle, lléveme usted, si tengo que pagar una multa, lo tengo que hacer, ¿no? Pero eso no lo tenemos. Perdón, por eso tenemos que encaminar toda esta situación hacia la juventud, hacia determinados sectores que en un momento determinado, que han salido los ninis, que han salido los delincuentes. Eso es lo que hay que hacer, encaminar esta situación de ahora en adelante o de siempre. Yo creo que debemos partir del universo. El universo es un prototipo del orden, del equilibrio. Y cuando se rompe el equilibrio, genera caos. Sí. ¿Y saben cuál es la peor trampa que el caos le impone a un individuo? Perderlo de vista.
cuando el individuo pierde de vista el caos que tiene enfrente, entonces se convierte en parte del caos. Abandona el terreno de la solución y se vuelve parte del conflicto. Los mexicanos necesitamos estar conscientes del caos que estamos viviendo para poder asumir conciencia activa y contribuir a solucionarlo. Hay quien dice, es que ¿qué puedo hacer para un conflicto tan grande y tan complejo? Yo te diría, la parte más simple de un conflicto es el punto de partida para resolver el problema. Así de simple. Se necesita ver las cosas con objetividad y tener la disposición plena para salirte de la fuerza atrayente del caos y estar en condiciones de aportar desde el lado de la solución a una nueva visión de las cosas que estamos viviendo. Por supuesto, Jorge, que lo que necesitamos es que los gobiernos, los partidos políticos, la sociedad en términos general, porque es un compromiso integral, debemos procurar la mejor calidad de educación para los niños, para los jóvenes, por supuesto, y que abreven los mejores valores que les den soporte personal a su integridad. Esto es vital. Los propios medios de información, la televisión, con todo respeto lo digo, pero ¿qué tipo de programación es la que le entregan las grandes televisoras a los niños y a los jóvenes? La mayor parte de la población abreva los valores que sostienen sus vidas de los programas de televisión, de las comedias, de programas que no son ni siquiera nacionales, o de los nacionales que están francamente más pervertidos que nunca. Y de ahí abrevan los valores. Entonces, ¿cómo puedes contener esa educación tan directa como indirecta que reciben los niños y los jóvenes? Pues necesitas hacer un esfuerzo muy real que se impulse desde el ámbito de los padres de familia, que también los padres de familia necesitan muchas herramientas para educar adecuadamente a los niños y a los propios jóvenes. Pasamos de la libertad al libertinaje. Y esto es día a día, como bien dices, violencia, programas de violencia de demasiado sexo, pero no hay quien ponga un alto. Entonces, es cierto, tenemos que integrarnos todos como uno solo, ¿no? Sociedad civil, partidos políticos que ya fueron rebasados por la misma sociedad y los gobiernos en sus 3 niveles. Necesitamos un cambio radical. Hoy en día vemos que esto no se ha dado. Requerimos el apoyo de todos los mexicanos. Pero ¿qué debe hacer un buen gobierno o un gobierno para que esto se abata a la brevedad, mi querido Fer? Mira, tu pregunta es tan amplia como compleja y no me siento muy apto para responder con la puntualidad que quiero, pero sí te puedo decir algo. En estos momentos que estamos viviendo a un gobierno que arrancó con medidas muy disruptivas. Qué bueno. Necesita haber medidas disruptivas en nuestro país para generar nuevos escenarios. Pero con un objetivo, claro, ¿no? Claro, pero si algo necesita hacer el gobierno es no polarizar más a la gente. Sí. O sea, no tenía el objetivo. Necesita el involucramiento de todos los sectores que integran la sociedad de nuestro país para estar en condiciones de despertar colaboración y confianza. Si tu quehacer gubernamental está evidentemente parcializado, pues entonces es excluyente, no es incluyente. Y el gobierno, en mi opinión, necesita ser muy incluyente, necesita ser humilde, no por lo que dice, sino por cómo actúa, para evitar mayor polarización entre unos y otros. Los mexicanos, lo hemos dicho muchas veces, necesitamos estar unidos para enfrentar las adversidades externas, una muy cerquita que aquí tenemos,
pero fundamentalmente para lograr la colaboración imprescindible para superar los grandes problemas nacionales que tenemos. Cuando empezamos esta plática se habló de líderes integrales. Todavía no tenemos un líder integral. Todavía nos siguen dividiendo a los mexicanos. Por una parte los chairos, por otra parte los que no creemos en un presidente, que es nuestro presidente a final de cuentas, pero no tenemos las mismas ideas. Esto es lo que debemos evitar, ¿no? Esa polarización, y que sale desde el mismo presidente, al llamar fifís, al llamar a la gente conservadores, al calificarlos o descalificarlos, ¿no? Calificarlos, no, descalificarlos en un proceder para México. Fíjate, Carlos, Víctor, Jorge, que ahorita me viene a la memoria lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, y cuando llega al poder Cristina, lo hace con tal grado de arrogancia que empieza a polarizar completamente a los argentinos, los empieza a enfrentar, y lejos de lograr unificar a los argentinos para solucionar los problemas propios, en la Casa Rosa se le conflictuaron todos los grupos sociales hasta llevarlo al punto a donde ahorita se encuentra. En mi opinión, el gobernante debe inspirar confianza, debe procurar el respeto entre todas las partes y buscar la colaboración de todos, porque los problemas que tenemos son mayúsculos, los nacionales, y si a esto le agregamos los internacionales, pues es otra historia. En una sociedad definida por algunos analistas internacionales como la sociedad en donde prevalece el hombre light. ¿Por qué light? Porque es consumista, es hedonista y es relativista. Y eso sin involucrar los elementos derivados del quehacer político. Entonces, esto evidentemente pues debe apremiar aún más a los gobiernos para que en lugar de polarizar y confrontar, busque hacer un amplio esfuerzo de divulgación de valores que necesitamos en el país para tener bases más sólidas para nuestro desarrollo. Una pausa y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Ya estamos de regreso a Mauro Auditorio y tenemos aquí en nuestro poder 3 de los 13 libros que ha escrito don Fernando Alberto García Cuevas. En primer lugar, ¿qué te ha inspirado escribir? Trascender, porque al escribir un libro ya trasciendes. A ti en lo particular, sabemos de tu vasta cultura, ¿qué te inspiró además del amor por la política, por el planeta, por los humanos, mi querido Fer? Bueno, me impulsó todo menos trascender. No me importa. Lo que me importa es compartir. Lo que me importa es dar. Y por eso yo puedo leer una página y de inmediato quiero compartir el contenido con mucha gente. Lo hago porque me nace. Y cuando escribo algo es porque tengo la cabeza llena de ideas, de inquietudes, de propuestas, de reacciones emocionales, de frustraciones, y lo escribo, porque si no explotan en mi cabeza. Necesito comunicar lo que pienso, necesito comunicar lo que siento, pero sobre todo necesito compartirlo. Me encanta compartirlo, porque en las cosas que yo he escrito jamás van a encontrar una tragedia, ni van a encontrar denostaciones, ni van a encontrar tampoco reflexiones fantasmagóricas. No, todo está alrededor del ciclo de la vida, todo está alrededor del reconocimiento que tengo de la magnificencia de la humanidad y de la naturaleza, y de la convicción que tengo de que sí podemos ser mejores todos, en lo individual y en lo colectivo, de que sí podemos tener un mundo mejor, pero eso se da a partir
de tener mejores seres humanos. Por eso me comprometí con el desarrollo humano. Por eso doy conferencias, que es comunicar ideas. Cuando yo me metí a estudiar periodismo, que no era mi carrera, pero casi fui obligado por la UNAM porque no había cupo en la carrera que yo quería, yo empecé a decir, o a pensar, ¿qué voy a hacer en el periodismo? No tenía ni idea de lo que era el periodismo. Cuando voy entrando, también me llegó esa sensación. Es comunicar lo que uno piensa, sacar lo que uno tiene y decirle a la gente, a ver, yo pienso así, no sé si piensas igual que yo, pero yo tengo una idea, la puedo escribir, te la puedo decir. Y esto es lo que se siente, ¿no? Cuando se tiene algo por dentro, hay que decirlo. No podrán estar todos de acuerdo con uno, pero con dos personas que empiecen a estar de acuerdo y pensemos que sea la mejor manera de llevar un mundo mejor, podríamos empezar. Y me llamó la atención este libro, se llama Disrupción Política, por el nombre. La política tiene una línea. El ser disruptivo en la política a veces es casi ser marginado en la política, porque la política es la ideología, o soy de izquierda, o soy de centro, o soy de derecha. Si soy disruptivo en la izquierda, allá eres de derecha. Si soy disruptivo en la derecha, eres de izquierda. Y si soy disruptivo en el centro, no tengo ideología. ¿Qué es este libro? ¿Cuál fue la idea de hacer este libro? Me imagino que trae muchas ideas de cómo hacerlo, sin molestar a nadie, pero tratar de llevar una política sana para a lo mejor un país o para a lo mejor hasta un mundo. Mira, Víctor, para tratar de hacer cambios significativos sí vas a molestar gente. Y la vas a molestar naturalmente, porque todo mundo evocan cambios en su vida. Pero a la hora que te toca el cambio de cerca, lo rechazas, lo denostas. Aquí sí molesto, porque en este libro de disrupción política lo que estoy planteando es la necesidad de generar un nuevo tipo de líderes integrales. Y pongo como ejemplo el trabajo que realizan algunos delegados del partido, que definitivamente es una práctica que deben modificarla radicalmente, porque si no, obtienes los mismos resultados. Ya lo decía Einstein, y todos conocemos esa frase tan multicitada últimamente. Pero el punto es que lo que estoy planteando ahí es un poco el deber ser, la crítica de lo esencial, de la práctica común de hacer política, y lo que yo considero que se debe hacer. ¿Y cómo se debe hacer? La base de los líderes integrales es voltear los ojos. ¿Sabes a dónde? A la gente, a la que buscas representar, a tu tierra. Es atreverte a soñar una mejor sociedad. Es atreverte a soñar y trabajar por tener una mejor humanidad. Eso es. Esa debe ser la base esencial de la política. Y lo deben saber los que son militantes del partido político o los que son servidores públicos. Yo en algún momento hasta planteé incluso en la política social la necesidad de que se dejaran de llamar servidores públicos, pero mi voz se perdió en el viento, no tuve respuesta. Mi propuesta era que se llamaran servidores humanos. Imagínate, de que las gentes de desarrollo social se llamaran, en lugar de servidores públicos, de servidores al público, que fueran servidores humanos. Que el servidor que está ahí ante ti vea en ti tu parte de humanidad, que reconozca tus sensibilidades, que reconozca tus anhelos, tus frustraciones, empatía, ¿no? Y que busques la empatía para poder generar juntos soluciones y avances, ¿no? Realmente cuando planteo la disrupción política es darle un sentido diferente. Por eso la política está distorsionada y mal vista en todo el mundo, no en México, en todo el mundo, por los ciudadanos, porque muchas gentes en todo el mundo, cuando tienen una porción de poder, transforman su personalidad y entonces ya se consideran diferentes a los que están representando. Es un círculo vicioso que tenemos que sacar a como dé lugar. Y tenemos otro libro, Visión de Futuro, que precisamente está hecho para el futuro de nuestro país, ¿no? Un cambio y un futuro mejor.
Inclusive, perdón, fue subido hasta por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, una iniciativa que se presentó hace algunos años. Efectivamente, Carlitos, porque derivado de este libro de Visión de Futuro, el análisis que se hace es justamente acerca de la necesidad de poner tu mirada más allá de lo que tienes en las narices, de atreverte a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Para entender a México tienes que entender el mundo y viceversa. Sí. No puedes dejar de tener una visión panorámica, una visión sistémica que te permita comprender mejor las cosas. Entonces, efectivamente, en la 59 legislatura lo que hice fue plantear la creación de la primera Comisión Nacional de Prospectiva para la definición del futuro de México. Así de largote el título, que por fortuna fue aprobada. De ahí se derivó la Agenda 2030 para el gobierno federal de Calderón en aquel momento, pero es una iniciativa que necesitamos sembrar entre todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque no me vas a dejar mentir. En México somos buenos para improvisar. Sí, somos los mejores. Y presumimos de eso. No, somos los mejores en improvisar, pero a la hora de planear te cuesta trabajo. Sí. En una conferencia hablando con los jóvenes, le digo, a ver qué planes tienen tú para el futuro, y todos empezaron a pensar, ¿no? Y uno me dijo, yo sí tengo planes. Y le digo, ¿cuál es tu plan? Dice, irme de vacaciones. Le digo, me encanta y te felicito, qué bueno que tengas claridad de lo que quieres hacer. O sea, el tema de la cultura de gran visión es una cultura que se tiene que considerar en las leyes de planeación y administración para tener planes de largo plazo, planes trianuales, trisexenales, que te permitan impulsar programas que no sean desmoronados por el gobierno siguiente, sino que sean planes integrales para el beneficio integral de la sociedad. ¿A través de qué? De la prospectiva, del conocimiento de las megatendencias en el mundo. Oye, el INEGI es experto en prospectiva. Sí. El INEGI te dice claramente en cuántos años, en 20, 30 o 50 años, cuánta población vamos a tener, los grupos de población, etcétera. Eso es prospectiva. Lo mismo tenemos que hacer en materia del campo, saber cuánta tierra vamos a ganar para el cultivo o cuánta tierra estamos perdiendo erosionada por falta de trabajo y de cultivo. Así sucesivamente. Traer presente los avances tecnológicos que en México no acabamos de entender, que de aquí al 2030, 2040 ya vamos a tener una descomunal suplencia de mano de obra por las máquinas. En Hong Kong ya existe la primera empresa bursátil que tiene a un consejero de la administración de la empresa que es un robot, es un algoritmo y tiene legalmente derecho a voz y voto y opina sobre a dónde invertir, en qué país, en qué bolsa, a dónde invertir o cómo cancelar una inversión o cómo triangular una asociación con alguna otra nación. Un algoritmo. Tenemos que advertir esto para que sobre todo nuestros niños y nuestros jóvenes lo entiendan. Y por supuesto, don Carlos, la inteligencia artificial ya está entre nosotros, incipientemente, pero ya está entre nosotros. Que aquí también próximamente tendremos que entrar en un dilema que tiene que ver con la bioética, un dilema que definitivamente nos pone o nos debe poner a pensar y actuar en consecuencia. ¿Cuáles son los límites del desarrollo tecnológico? ¿Y quién la va a utilizar? Porque así, por ejemplo, como la nanotecnología, ¿ustedes saben cuánto mide un nanómetro? Mide 1/1000.000ª parte de un metro. Sí. Entonces, la nanotecnología ahora te permite a la ciencia diseñar robots que los pueden injertar por tus venas y te hacen un diagnóstico completo de todos los órganos vitales del cuerpo, de la sangre, etcétera, etcétera.
Pues qué maravilla. Pero en su contraparte, con eso termino, Jorgito, en su contraparte, ¿sabes qué? Con la nanotecnología, ahora le pueden quitar inestabilidad a la nitroglicerina, por ejemplo. Y un delincuente podría entrar con un frasquito de nitroglicerina a cualquier lugar sin que correr el riesgo de que le exploten las manos, ¿no? O sea, ¿con qué mano empuñas la espada? Sino con la mano de un ángel o con la de un demonio, Jorgito. Sí, ya estamos en ese tema. Perdón, pero vamos a un corte y regresamos en esta interesantísima charla con nuestro invitado Fernando Alberto García Cuevas. Ya estamos de regreso, querido auditorio. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. No sé si sea la situación de estas obras selectas que escribió don Fernando. Pues lo que sí puedo asegurar es que el contenido de estas obras que el editorial Porrúa me hizo el favor de publicar, de seleccionar y publicar, pues tienen un alto contenido humano, social, los valores humanos, el esfuerzo, la perseverancia, el respeto por la vida, en fin, desde luego tiene que ver con mis hijas, con mis hijos, con mi familia, porque yo valoro y respeto mucho la familia, las mujeres, o sea, amo la vida y tengo gratitud, y también hablo de gratitud, por supuesto, porque la gratitud es un valor fundamental que cada vez se practica menos también, porque si vives en una sociedad consumista y relativista, entonces por otro lado se degradan los valores como la lealtad y la gratitud. Casi nada. Exactamente. Entonces ahí está concentrado pues una buena dosis en este libro. Igual es un libro humano, como lo que practica usted en cada uno de ellos. Pues yo creo que sí, tiene un alto sentido de humanidad. Es un libro, como todos mis libros, son eminentemente positivos. ¿No? No hay denostaciones, no hay evocaciones por las traiciones. Para eso léete Elogio a la traición y ya la encuentras. Pero yo no me ocupo de esos temas. Yo me ocupo de la dignidad humana, de la preservación de la vida, de la sociedad. Yo decía, en los 90 empezaba a hablarse mucho del humanismo. Y empezaba desde los 80, ¿no? Después de que salíamos, cuando se crean estos colegios de ciencias y humanidades, hablar del humanismo, del ser humano, de la persona que vive el presente y que tiene que pensar hacia el futuro. Hemos dejado eso. No pensamos al futuro porque somos siempre muy presentes, ¿no? Yo tengo hoy que comer y mañana me preocupo para volver a tener que comer. No estoy viendo, hoy tengo que comer y tengo que pensar hacia el futuro, qué es lo que puedo hacer para tener más, sino nos quedamos en el corto plazo. Este libro, que tiene un poco más de Fernando Cuevas, este libro dice a los mexicanos y a quien lo quiera leer, vámonos juntos, compartamos este pequeño tiempo que vamos a vivir, porque todos tenemos un pequeño tiempo, hay que compartirlo y hay que disfrutarlo, ¿no? Sí, claro, claro. Y además, fíjate, tiene, por ejemplo, en la parte de la evocación personal, hay un pensamiento, nada, les digo un fragmento que es dice, dejar tomar forma a la inspiración cuando ésta late en ti es dar cuerpo y esperanza para otros tu sentir. Nunca apagues la esperanza, nunca duermas con el día. Esboza el pensamiento y construye con firmeza y solidez. Cuando azotan remolinos y tormentas, que los hombres son perfectos en crear, fortaleza, esperanza y voluntad son las armas que tu osadía llevará. Luego entonces, lejos de ser presa, triunfarás por tu entereza, sin claudicar ni fenecer tus ilusiones,
marchando siempre recto y decoroso hacia el triunfo, hacia ti, porque tú eres el triunfo, porque tú eres la fuerza y voluntad, porque te amas tú, porque tú sabes conquistar. ¿O no, mi querido Jorge? Claro que sí. ¿Eh? Entonces, esto es lo que tiene que ver en el contenido, ¿no? Siempre es una evocación, una apología a la grandeza y dignidad humana. De todos. De todo, claro, O sea, hasta el ser claro. que se siente más pequeño tiene esa grandeza, no la quiere explotar. Le canto igual a un sindicalista, que le canto igual a un militante, porque están vinculados con la sociedad. Cuando hablo de sindicalistas me recuerdo aquel maravilloso libro que marcó mi vida del escritor ruso de Máximo Gorki, titulado La Madre, ¿no? Cuando marca aquel movimiento clandestino en donde los trabajadores se escondían para poder abrevar de los maestros que los iban a instruir, y el joven Pavel llevaba panfletos y su madre, la madre de Pavel, se guardaba los volantes en el pecho para poder introducirlos dentro. O sea, ese tipo de lecturas te forman, te dan sentido social, te dan compromiso y también te advierten que las cosas no son fáciles. Sí. Tienes que luchar por ellas. Y cuando las tienes, tienes que luchar para preservarlas. Ese es el sentido de la vida, ¿no? Por eso cuando das un repaso sobre eventos en la historia nacional o mundial, pues, como dicen, comprendes mejor el presente, ¿no? Y podemos evitar pasos inadecuados. Dicen que la historia es cíclica. Sale de un punto, da toda una vuelta y regresamos al mismo punto. Lamentablemente el ser humano no lo ocupa ese conocimiento, porque dice, bueno, eso pasó en los años 80 del siglo pasado, no me puede pasar en este siglo, que es un nuevo siglo, que estamos viendo la tecnología. Eso piensa el ser humano. Y cuando nos damos cuenta, regresamos al punto que estábamos viendo al principio y volvemos a caer ahí. Y regresamos otra vez. Es cíclico, no inventamos nada. Simplemente regresamos al mismo círculo, pero no entendemos. Yo tendría ahí sinceramente mis dudas. Te voy a decir por qué. A mí me parece que cada etapa en la historia de la humanidad es como una huella digital. Lo que nos acabas de compartir, Víctor, tienes toda la razón, porque ha sido una expresión popular. Sí. De que la historia se repite una y otra vez. Pues yo digo que es como una huella digital, es única. Todo cambia. Hay épocas, en el siglo XV, que era el siglo de los descubrimientos, en el XVI la consolidación de los mismos, en el XVII ya encontraste la presencia del pensamiento, del arte, de la literatura, de los científicos, el descubrimiento que el planeta no era plano, ¿cierto? Tiene una huella digital. ¿Pero qué crees? Lo único que no cambia, igual puedo estar diciendo una barbaridad, pero he tratado de investigar un poco al respecto. ¿Qué crees? Son nuestras emociones. El ser humano como tal. Y si tú revisas en libros, en películas, que te hablan, el Game of Thrones, no sé si la vieron, yo sí la vi y me encantó la serie, pero pues está matizada completa. La columna vertebral son las emociones, ¿no? Desde la nobleza de algún idealista que por ahí andaba hasta la perversidad absoluta de la o el gobernante en turno. Los despiadados no cambian las emociones. Hoy quizás la civilización esté un tanto cuanto más refinada. Es cierto. ¿No? Sí. Y entonces es un poco más dueña, entre comillas, de sus emociones. Entonces es como un contenedor. Los griegos mismos, ¿sí? Los griegos son los que inventaron, ¿qué crees? ¿Cómo se llama? El freno para contener la furia de los caballos. Lo inventaron. Y entonces ponían un símil de que el freno metálico era para contener la furia de los caballos, correcto, pero la cultura era el único freno que podía tener la humanidad para contener sus impulsos. Entonces,
en esta nueva realidad que estamos viviendo, otra vez, consumismo, hedonismo, relativismo, pues debe ser para nosotros una alerta de la imperiosa necesidad que tenemos todos de actuar en la misma dirección para poder forjar a niños y jóvenes mejores que nosotros. No por automático. Son mujeres mejores porque pues ya nacieron ahorita. No es cierto. Tienes que moldear. Si traen otra información en sus genes, eso es otra cosa. Eso es real. Sí, pero a ver, ponlo a convivir con los que salen en la televisión y a ver qué haces de él. Por eso un individuo, naturalmente, tiene el poder para convertirse inercialmente en un santo o en un criminal. Y todo depende de su entorno y de la educación y la circunstancia que abreva cotidianamente. Ese es el dilema. Pero el dilema que debemos tener presentes es la voluntad expresa, ejercer tu libertad para decidir qué clase de vida quieres tener, qué clase de mundo quieres tener. Hay gente que está soñando todos los días con la apocalipsis. ¿Sabes qué significa apocalipsis, Carlitos? Revelación. Revelación. Entonces hay que tener una revelación que nos proyecte que vamos hacia un mundo mejor, porque sí es posible. Cierto. Es posible mientras cuando uno lo quiera, ¿no? Ahora vemos una sociedad, y yo lo veo con muchos jóvenes, muchos de mi generación, le dices, ¿por qué no educas a tus hijos? Es que para eso está la escuela, no. La educación primaria está en la casa. Hace de la casa. Si tú no le enseñas a ser honesto, si tú no le enseñas a ser leal, si tú no le enseñas a tener los valores principales, aunque lo lleves a las universidades más caras, saldrá siendo un ladrón. Entonces, enséñale lo básico para que este país cambie. Porque ¿qué hacemos? Vamos en la calle y nos cruzamos a media calle con nuestros hijos en la mano. No respetamos irnos hasta la esquina, ¿no? Y ahí nos peleamos y nos mentamos con la gente. Y eso es algo que estamos perdiendo. Subimos al metro y nos aventamos. Subimos a cualquier cosa y queremos ser primero antes que los demás. ¿Y dónde está el respeto? Esos son valores que hemos perdido y que lamentablemente no vemos hacia el futuro, ¿no? ¿Qué pasa con los ancianitos? Ahora son olvidados porque el anciano no le enseñó a su hijo a respetar a la persona más adulta y ahora lo botan al pobre anciano y ahí lo vemos pidiendo limosna, teniendo 3 o 4 hijos que pudiéndole ayudar no voltean a verlo. Pero eso sí, cuando se mueren lloran y lloran, pero no lloran por el amor, sino por ese amor propio que tiene que decir, yo no pude hacer nada por este viejo cuando me lo pedí, ¿no? Bien dice mi esposa que un papá puede mantener a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener a un padre. Esa sí es una realidad. Por la falta de valores que no inculcamos, ¿no? En la familia no los inculcamos. Es correcto. Ahora platícanos, acabas de tomar posesión como presidente de la Fundación Colosio del Estado de México. Hay mucho por hacer en la fundación porque pues, ha estado aletargada durante años. Se hizo con un fin que hasta hoy pues, creo que no ha cumplido a nivel nacional esa perspectiva para la que estaba realizada. Dinos, ¿cuáles son tus partes medulares para engrandecer la Fundación Colosio? Ya eres un hombre de lucha, de trabajo, de disciplina y sabemos que la vas a sacar adelante, mi querido Fer. Pues mira, estoy seguro que vamos a salir adelante porque hay mucha gente que en estos días se ha aproximado conmigo de una forma o de otra para expresarme puntualmente su deseo de participar. Exacto. La gente está ávida de platicar, ávida de ser escuchada, ávida de ya ponerse del lado de la solución y no del conflicto. Ya pasó un año del acontecimiento, ya no es tiempo de más catarsis, es tiempo de ponerse a trabajar. Claro. Y es lo que vamos a hacer en la fundación. ¿Es un parteaguas? Exactamente, sin lugar a dudas es un parteaguas en la historia, ¿no? Del país, de los partidos políticos, de los ciudadanos. Me decía un joven, y esto a propósito de lo de la fundación, don Carlos, porque no estoy eludiendo la pregunta de ninguna manera, además es un privilegio hablar de la fundación, pero me decía un joven, yo la verdad
no quiero saber nada de política. Y lo escuché. Y me dio sus razones poderosas y plausibles y entendibles. Dije, correcto. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo. ¿Tú tienes el antídoto para evitar ser dañado por los efectos de la política? Se queda. Me dice, no. ¿Tienes el antídoto para evitar que tu familia se vea afectada por los efectos de las decisiones que toman los políticos? No, personalmente no tengo. ¿Conoces algún lugar en donde puedas estar protegido de los efectos de la política? Tampoco. Me dijo, ni como ermitaño. Pues sí. Le digo, entre eso tienes una disyuntiva. Que te importe un comino lo que pase, que otros decidan tu vida, o comprometerte a participar activamente y tratar de influir en la construcción de un mejor presente para ti, para tu familia, para la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que les falta, ¿no? Me dice, le entro y participo gustoso en la fundación. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es prepararte, man. Ya diste el paso, primero. Quiero participar, correcto. Si estás dubitativo, ¿para qué perdemos tiempo? Sigue tu camino. ¿Quieres que sí? Lo primero es prepararte. Nadie, ni un adulto mayor puede decir que ya está preparado. Necesitamos gente que esté dispuesta a renovarse, a ser disruptivo con su vida, con su manera de ser y aprender una manera diferente de abordar los problemas que tenemos. Ver el caos objetivamente, no perderlo de vista como el toro en medio de la plaza porque te embiste. Y ya que lo ubicaste, salte de su fuerza de atracción y ponte del lado de la solución y no del conflicto. Pues muy interesante, mi querido Fer. Lamentablemente se nos ha acabado nuestro tiempo, pero esta no va a ser Qué la bueno, primera Carlitos. charla. No, al contrario. Que ya vamos terminó. A tener más charlas de política y algo más con nuestro querido Fernando Alberto García Cuevas. Amado auditorio, nos despedimos. Víctor Barrera. Y Jorge Vera. Don Fernando Alberto García Cuevas y Carlos García. Servidor de Granado, su ustedes. servidor. Muchas gracias. Y por recuerden, no sintonizarnos. pierdan la oportunidad de ser felices.